Hoy nos trasladamos al campo, a la dehesa, donde están las ganaderías de toros. Y es que en estas ganaderías de toros bravos es donde los toros pasan sus primeros 4 años de vida. Vamos a ver todos los pasos de ese crecimiento, desde que nacen y son terneros hasta que son trasladados a Pamplona. Se denominan parideras al momento en el que las vacas tienen a sus crías. Hay que pensar que más o menos los primeros 6 meses de vida de los terneros, estos son alimentados por la madre, son amamantados por ella. Pero también, curiosamente, nada más nacer, los terneros lo primero que aprenden es a imitar los gestos de la madre y también se comunican con ella mediante los berridos. Javier, y ese becerro permanecerá junto a su madre entre 5 y 6 meses hasta la llegada del destete y a partir de ese momento tendrá poco a poco que ir adaptándose a una nueva alimentación. Hierba, si es primavera, y si no hay hierba, pues un pienso compuesto específico para toros bravos. No es lo mismo que el pienso de los mansos, este es bajo en grasas, con unos correctores vitamínicos necesarios para que desarrolle esa musculatura que luego necesitará en la plaza. ¿Te has planteado alguna vez lo que cuesta criar un toro de lidia? ¿Cuánto dinero? Uy, la verdad es que no lo sé, pero como anécdota sí que te contaré que en una ocasión con Ricardo Gallardo, el dueño de la ganadería de Fuenteimbro, me dijo que los últimos meses de vida de un toro cuatreño, antes de ir a la plaza, más o menos viene a comer en pienso el menú del día, unos 12 euros. ¡Qué barbaridad! Y si hacemos un cálculo desde que nace hasta que llega a la plaza, más o menos vendría a costar cada toro alrededor de 5.000 euros. Nada más parir la vaca, el vaquero pone un crotal en la oreja al becerro que identifica su numeración sanitaria y la madre a la que corresponde. Ese crotal suele desaparecer generalmente en el herradero, donde se identificará con 3 marcas: el número en el lomo, en la paletilla o brazuelo el guarismo, que es el año de su nacimiento, y en los cuartos traseros el hierro de la ganadería. Javier, me encanta el argot taurino, por ejemplo, cómo se denomina a los animales dependiendo de la edad. Hablamos de becerros, eso es hasta que cumplen el año. Cuando ya tienen un año son añojos, herales con 2, utreros con 3, que es lo que denominamos novillos, y con 4 y con 5 son cuatreños y cinqueños, que son los que se lidian ya en las corridas de toros. Exactamente. ¿Y se han preguntado ustedes alguna vez cómo se determina dentro de los machos de una ganadería cuáles van a ser dedicados a lidiarse en la plaza de toros y cuáles van a ser dedicados a ser sementales? Pues mira, depende de las zonas geográficas. Normalmente en Andalucía todavía se sigue manteniendo la tradición del acoso y derribo, cosa que no se hace en la zona centro y en la zona de Salamanca. Pero en lo que sí están de acuerdo todos los ganaderos es en que para definir un semental necesita saber, por un lado, su reata, una palabra taurina, o sea, su árbol genealógico, sus antecedentes familiares, y por otro lado el resultado que dé en la plaza de tientas. ¡Qué bravo es! El ganadero aparta las reses dependiendo del trapío que requiera la plaza en la que va a lidiar. Por ejemplo, para venir a Pamplona, ¿qué eligen? Pues lo más descarado de pitones, lo más grande de la camada. Yo calculo que el promedio de pesos para venir a Pamplona está entre 550 y 650 kilos. Hay excepciones, por supuesto. Esta mañana veíamos a los toros que van a protagonizar el encierro de hoy, pero quien más cerquita los tiene cada mañana es nuestro compañero José Carlos. Adelante.